pleno apocalipsis zombies, son los hombres de ciencia quienes pueden aportar soluciones y en este caso problemas centrales. Los zombies quieren devorarte a ti y tu familia. Uno de los científicos del pueblo, egresado de la Universidad Tecnológica de Altamira, ha ideado un sistema para encarrilar a los zombies hacia una gran fogata como solución para acabar con ellos. Lamentablemente el científico murió antes de acabar este proyecto al poner en práctica una afición necrofilia poco saludable en estos tiempos. En su celular se encontraron las siguientes notas. Atrás de la casa del científico creó un horno a base de asbestos con forma de caja rectangular, hueca y con dimensiones interiores de 120 centímetros por 220 centímetros por 150 centímetros. La temperatura interior es de 900 grados Celsius y la temperatura exterior es de 38 grados Celsius, separada por 15 centímetros. Hola, buen día. Soy alumna de la Universidad Tecnológica de Altamira en el área de Química en Procesos Industriales del grupo tercero D. Hoy les voy a enseñar cómo calcular el calor necesario para calcinar un zombie. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es anotar los datos que ya nos proporciona el problema. Bueno, como ya conocemos la fórmula para calcular que el calor es igual a masa por calor específico por la diferencia de temperaturas. Bueno, y el tercer paso es la sustitución de los datos en la fórmula que ya conocemos. Entonces tenemos que el calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Eliminamos unidades y al final nos queda que para el calor necesario para calcinar un zombie es de 48.006 kilojoules. Bueno, el siguiente dato que vamos a calcular es el tiempo que tarda en calcinarse. Para eso vamos a ocupar los datos de calor y flujo de calor. El calor ya lo habíamos calculado anteriormente y nos dio que era 48.006 kilojoules. Y el flujo de calor no lo podemos usar así, por lo tanto se va a multiplicar por 1000 y ya nos dará lo que es kilojoules sobre segundo. La fórmula que ya conocemos y que vamos a ocupar es la de flujo de calor, es igual al calor sobre el tiempo. Pero lo que nos interesa es el tiempo, por lo tanto la vamos a despejar. El tiempo es igual al calor sobre el flujo de calor. El tercer paso es hacer la sustitución de los datos. Entonces tenemos que el tiempo y la sustitución de calor sobre el flujo de calor, eliminamos lo que son kilojoules y nos quedaría que el tiempo que tarda en calcinarse es de 9.601 segundos. El tercer inciso nos pide calcular la potencia en kilowatts disponible en el horno. Para eso necesitamos conocer los datos. La conductividad térmica del asbesto es de 0.46 watts sobre metro por grado Celsius. El área de dicho horno sabemos que es un prisma rectangular y al descomponerlo sabemos que tenemos dos rectángulos del mismo tamaño, otros dos del mismo tamaño y otros dos que también son del mismo tamaño. Entonces sabemos que el enunciado nos los da en centímetros y para convertirlo a metros necesitamos dividirlo entre 100. Y aplicamos lo que es 2.2 por 1.5 por 2, que son los dos rectángulos iguales, que es igual a 6.6 metros cuadrados. El otro es de 2.2 por 1.2 por 2, es igual a 5.28 metros cuadrados. Y por último es de 1.5 por 1.2 por 2, que es igual a 3.6 metros cuadrados, que también son los otros dos rectángulos. Y al hacer la suma de estos nos da que el área total de nuestro horno es de 15.48 metros cuadrados. También necesitamos la diferencia de temperaturas, conociendo que para eso necesitamos la temperatura 2 menos la temperatura 1, conociendo que la temperatura 2 es de 900 y la temperatura 1 es de 38, al aplicar la diferencia nos da que es de 862 grados Celsius. Y por último necesitamos también el espesor nos lo da en centímetros, que son 15 centímetros, y al dividirlo entre 100 para convertirlo en metros nos da que son 0.15 metros. Bueno, conocemos que la fórmula para calcular potencia es igual a la conductividad térmica por el área por la diferencia de temperaturas entre el espesor.
Y ya como conocemos dichos datos podemos sustituir en la fórmula, por lo tanto potencia es igual a 0.46 watts sobre metro por grado Celsius. Eso lo multiplicamos por 15.48 metros cuadrados por la diferencia de temperaturas, que es 862 grados Celsius sobre el espesor de 0.15 metros. Esto nos da el resultado 40.920.86 watts. ¿Por qué watts? Porque al eliminar nuestras unidades nos queda en watts, pero el problema nos lo está pidiendo en kilowatts, por lo tanto lo vamos a dividir entre 1000 y nos da como resultado que la potencia es de 40.92 kilowatts. Bueno, en el cuarto paso nos dice que tenemos que calcular el calor en la superficie de la piel de un zombie, conociendo dichos datos. La longitud del brazo es de 0.28 metros, el diámetro de la mano es de 0.08 metros, la longitud de la pierna es de 1 metro, la longitud del dorso es de 0.06 metros, el diámetro de la cabeza es de 0.21 metros y la longitud del pie es de 0.35 metros. Cabe mencionar que en el problema nos los marcan como centímetros, pero al dividirlo entre lo que son 100, pues nos pueden dar lo que son metros. Las fórmulas que vamos a utilizar es la de 4pi por radio al cuadrado, que son para las esferas, a lo que nos referimos que son la cabeza y lo que son las manos. El de 2pi por radio por altura, ese se va a utilizar para lo que son las piernas y los brazos. En ese vamos a utilizar esa, ya que son unos cilindros, pero no se puede utilizar las bases, ya que están unidas a otros cuerpos. La de el dorso es de lado por 6, ya que es un cubo. La de el cilindro, que es 2pi por radio por altura más 2pi por radio al cuadrado, que es la que nos vamos a utilizar para lo que son los pies. Vamos a utilizar la de flujo de calor, que es igual a calor sobre el tiempo, y la que nos interesa para sacar la superficie de calor, que es la de Q es igual a flujo de calor sobre el área. Bueno, aquí lo que vamos a hacer ahora es sustituir en las fórmulas ya dichas anteriormente. El de la cabeza pues sabemos que es una esfera, entonces por lo tanto es 4pi por radio al cuadrado. El radio se sacó al dividir por lo que es el diámetro entre 2. El diámetro es de 0.21, entre 2 pues nos dio que es 0.105 al cuadrado, y esto nos da igual a 0.138 metros cuadrados. Ahora el de las manos es la misma fórmula porque también son esferas. Entonces es 4pi por radio, y el radio lo sacamos con el diámetro, que es 0.08, entonces el radio es 0.04 al cuadrado, que es igual a 0.020. Esto lo multiplicamos por 2, ya que son dos manos las que vamos a utilizar, y nos da un resultado de 0.0402 metros cuadrados. Ahora los brazos, la fórmula que se utiliza es la de 2pi por radio por altura. Pues el radio ya lo conocemos también, que es 0.04 por la altura, que es 0.28 metros. Eso nos da a 0.0703 por 2, que también son dos brazos los que utilizamos, pues nos da 0.1407 metros cuadrados. Ahora el de las piernas se utiliza la misma fórmula anterior, que es 2pi por radio por altura, y esto nos da un resultado de 0.94. Al multiplicarlo por 2 por ambas piernas es igual a 1.88 metros cuadrados. Bueno, continuamos con lo que son los pies, que es 2pi por radio por altura, y a eso le vamos a sumar lo que son 2pi por radio al cuadrado, y al total nos va a dar de 0.098, y lo vamos a multiplicar por 2 por los dos pies, y es igual a 0.1960 metros cuadrados. Y ya por último vamos a calcular lo que es el dorso, y el dorso se calcula lado por 6, porque conocemos que es un cubo. Entonces el 0.60 por 0.60 por 6 es igual a 2.16 metros cuadrados. Para sacar el área total es la sumatoria de todas las áreas que acabamos de sacar, y nos da un total de 4.56 metros cuadrados. Bueno, nosotros estamos utilizando la fórmula de flujo de calor porque para calcular nuestro calor superficial nos está pidiendo lo que es el flujo de calor, y pues no lo tenemos, entonces lo tenemos que calcular. En esta fórmula estamos utilizando datos que ya calculamos anteriormente, que es el calor y el tiempo. El calor en este caso pues ya lo habíamos calculado, que es 48.006 kilojoules,
y el tiempo de 9.60 segundos. Y el resultado nos da 4.999.97 kilowatts. ¿Por qué nos dio kilowatts? Porque aquí tenemos joule sobre segundo y todos sabemos que joule sobre segundo es igual a un watt. Por lo tanto nos da en kilowatts. Y ya conociendo nuestro flujo de calor podemos utilizarlo en la fórmula que nos interesa, que es la de calor superficial. Entonces sustituimos que el resultado que nos dio en lo que es el flujo de calor sobre el área que ya acabamos de calcular. Entonces esto nos da un resultado de 1096.41 kilowatts sobre metro cuadrado, que también nos puede dar en 1.0964 megawatts sobre metro cuadrado. Bueno, ya para finalizar nos preguntan ¿cuántos zombies podrán quemarse en este horno? Para eso decidimos hacer una relación, que el calor del horno sobre el calor del zombie es igual al flujo del calor del horno sobre el flujo del calor del zombie. Sabiendo que los datos que ya hemos calculado y que nos proporciona el problema, solamente podemos usar esta relación. Entonces sabemos que el calor del horno es de 40.920.864 y eso lo dividimos entre el calor del zombie, que ya nos da el problema, que es de 5.000. En total eso nos daría una relación de 8.1841 y al redondearlo sabemos que es de 8. Por lo tanto, 8 zombies pueden quemarse en ese horno. Hemos concluido con la explicación de dicho problema. Muchas gracias por su atención. Y después de tanta falla, profe, aquí está. Queremos a U.